Esto es Inglés 1, Inglés de primer año. Estamos en la unidad 2, los tiempos verbales, y este es el video número 3. En el anterior video terminamos viendo cuáles son los pronombres personales en inglés. Repasamos rapidito eso, tenemos los pronombres de primera persona, en singulares I, yo, y en plural es we. Entonces, si yo hablo de los pronombres de primera persona, ¿cuáles son? I y we. Luego tenemos los pronombres de la segunda persona, que tanto en singular como en plural es lo mismo en inglés, you. Y finalmente tenemos los pronombres de la tercera persona, que son he, she, it. Si preguntamos cuáles son los pronombres de la tercera persona, en singular, he, she, it, y en plural, they. Muy bien, vamos entonces ahora a avanzar. Antes de comenzar con los tiempos verbales propiamente dichos, hay una actividad. En esta actividad hay 16 oraciones y lo que nos pide es reconocer el sujeto y el predicado en cada oración y luego en el predicado reconocer dónde está el verbo. Yo a modo de ejemplo voy a resolver la número 1 que dice It rains a lot in Buenos Aires in winter. Bueno, en este caso el sujeto es fácil de encontrar ya que es justo un pronombre, it. Entonces el sujeto de la oración es it y todo el resto es el predicado. ¿Cómo lo voy a analizar? Puedo hacer arriba corchetes, it, una S es el sujeto y todo el resto hasta el final de la oración es el predicado, le podemos poner una P. Y también ya sabemos que ¿dónde está ubicado el verbo? El verbo es la primer palabra del predicado, está inmediatamente después del sujeto. Quiere decir que acá el verbo es rains. Simplemente le pongo una B corta debajo y ya me quedó analizada. Así es como hay que hacer en las demás. Ojo que puede haber casos donde hay adverbios, así que repasen bien del video anterior cuáles eran los adverbios, porque si hay un adverbio puede ser que esté primero el adverbio y el verbo recién venga detrás de ese adverbio. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a ir viendo tiempos verbales. Y vamos a comenzar con el tiempo presente simple. Este tiempo se usa para hablar de acciones o estados habituales, a veces en la escuela se dice que es para las rutinas, eso serían las acciones habituales. Por ejemplo, I get up at 8 o'clock every day. Me levanto a las 8 en punto todos los días. No estoy diciendo que me estoy levantando ahora y son las 8, sino que habitualmente, casi todos los días, suelo levantarme a esa hora. El otro uso que tenemos aquí, el be, es que puede indicar una acción indeterminada en el tiempo. I speak English, hablo inglés, es una habilidad que yo tengo. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Cómo se forma? ¿Cómo es la forma del presente simple? Bueno, vamos a tener siempre el sujeto, el verbo, el resto, pero yo ahora en particular voy a comenzar por un verbo solito, que es el verbo to be, que es un verbo muy especial y por eso está acá separado. Después vamos a ver qué pasa con todos los demás verbos, pero a este verbo lo tenemos que ver separado porque es diferente, va a contramano de todos los demás verbos.
Entonces, ahora puntualmente estamos viendo el verbo ser o estar, que es el verbo to be, en presente simple. Como ven, acá tengo un cuadro donde está en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Siempre se ven estas tres formas en inglés: la afirmación, la negación y la interrogación. Bueno, como verán entonces, el cuadrito resume todas las formas del verbo to be. Vamos a volver a centrarlo. En forma afirmativa, el verbo to be puede adoptar tres formas: am, is, are. Y esto va a depender del sujeto. I, yo, va a estar con am. He, she, it con is. We, you y they va a estar con are. Entonces, si yo digo I am, yo soy, yo estoy. Recuerden que tiene dos posibles significados, ser o estar. He is, él es o está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Si la oración es negativa, muy sencillo. Simplemente detrás de am, is o are le va a aparecer agregada la palabrita not y va a indicar que está negativo. Entre paréntesis están escritas las formas abreviadas. En inglés, el verbo ser o estar es un verbo que se puede abreviar. En forma escrita esto no se usa mucho, más que nada tiene sentido al momento de hablar. Pero si ustedes en un texto ven isn't, tienen que acordarse que ahí lo que está es esto, is not, pero abreviado. Si tengo una interrogación, una pregunta, lo que hay es un cambio de orden, ¿ven? Acá primero está am, primero está is, primero está are y después viene el sujeto, I, he, we, el que corresponda. Simplemente hay un cambio de orden en la oración. Este entonces es el verbo ser o estar en presente. Tenemos varios ejemplos. I am a librarian, soy bibliotecario. He is a student, él es estudiante. New books are expensive, los libros nuevos son caros. Librarians are professionals, los bibliotecarios son profesionales. They are not students, ellos no son estudiantes. Are you a librarian? ¿Eres tú bibliotecario? Fíjense que está siempre el verbo to be. Am, is, are, esta es negativa, are not, y esta es pregunta, por eso el verbo apareció adelante de todo. Este entonces es el verbo to be en presente. Y aquí hay una sección que se llama extra, porque este verbo to be también se usa en inglés para expresar otra idea, que es la de existencia, para decir que hay o no hay algo. A esto se lo llama la idea de existencia. Y en inglés esto se forma usando esta palabrita there más el verbo to be. There más el verbo to be. Entonces, si vemos ejemplos, vamos a ver, aquí llegamos a los ejemplos. There is a library, hay una biblioteca. There is significa hay. There are many students, hay muchos estudiantes. There are, hay. Ya deben haber notado que en español siempre decimos hay, no importa si hablo de una sola cosa o de muchas. En inglés cambia, si estoy hablando de una cosa va a decir there is, es como singular. Si hablo de plural, estudiantes, entonces va a decir there are. Y la última es negativa, there aren't any books here, no hay ningún libro aquí. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver qué sucede con todos los demás verbos que no sean el verbo to be. ¿Cómo son los demás verbos en presente simple? ¿Se acuerdan que dijimos que el verbo to be lo estábamos separando porque es diferente a los demás? ¿Qué pasa con todos los demás verbos que no son el verbo to be? ¿Cómo son en presente? Bueno, vamos a leer en la forma afirmativa. El presente simple se forma con el infinitivo.
El infinitivo es la forma básica del verbo, sin conjugar, diríamos nosotros. Para todas las personas, a excepción de la tercera persona del singular que añade una S final. Entonces, yo aquí tengo ejemplos en donde el verbo está en presente. Por ejemplo, I read. Acá tenemos el verbo leer, read. I read es yo leo. You read, tú lees. Pero miren lo que sucede con he, she. ¿Qué le apareció al verbo? Le apareció una S. De hecho, si estuviera it, también tendría una S. Y luego los demás siguen sin S. We, you y they. Quiere decir que esta es la conjugación en presente. El verbo va a estar igual a como está en el infinitivo. Si yo quisiera buscar el verbo leer en el diccionario, me va a decir que se dice así, read. Pero si justo aparece de sujeto he, she y podría ser también it, yo lo que voy a ver es que el verbo tiene una S agregada. Entonces, si yo en una oración veo el verbo y tiene una S agregada, automáticamente la idea es que me tengo que acordar que está en presente. O si veo el verbo igual a como está en el diccionario, en infinitivo. En esos dos casos vamos a estar en presente simple. Bueno, hay que tener cuidado, aquí hay una señal de atención, porque si justo me toca un verbo que termina en S, doble S, SH, CH, o X, cuando esté conjugado con he, she o it, las terceras personas del singular se llaman estas, en vez de la S sola va a tener una ES. Y también hay otro caso especial que es cuando el verbo termine en una consonante más la Y que va a aparecer con la Y eliminada y en su lugar la I latina y luego ES. Entonces, si yo veo en una oración un verbo terminado de alguna de estas maneras, watches, studies, goes, me tengo que acordar también que es presente simple. Luego de esto hay una sección que explica cómo deben buscarse estos verbos. Si yo quiero saber el significado, bueno, es sencillo, tengo que buscarlos sin la S, sin la ES, porque en el diccionario solamente aparecen los verbos en infinitivo. Luego aquí viene una actividad, hay una aclaración y hay una actividad que ustedes van a tener que resolver más adelante con este tema de la S. Y para terminar con el presente simple vamos a ver la negación y la interrogación. Tanto para negar como para preguntar va a aparecer una palabrita que en castellano no tenemos y que se la llama auxiliar. Do y does. Siempre que aparezca en una oración alguna de estas palabritas, seguidas de not, si aparece do not, does not, listo, automáticamente ya me tengo que acordar que esa oración está en presente simple. Así que nos va a servir para detectar el tiempo verbal. Aquí en el cuadro tienen las traducciones de todo. Y si la oración es interrogativa, lo mismo, adelante de todo va a aparecer el auxiliar. Va a aparecer do, does. Fíjense el orden de la pregunta. Número 1 va a estar el auxiliar. Número 2 el sujeto. En tercer lugar va a estar el verbo y el resto luego de la pregunta. Aquí tienen también más preguntas, otros modelos de preguntas que comienzan con palabras interrogativas. Where, dónde, why, por qué, when, cuándo, acá what books, qué libros, who, quién. También puedo tener preguntas que comiencen de esa manera. Muy bien, aquí terminó entonces la explicación del presente simple. En el próximo video pasaremos al presente continuo, nuestro segundo tiempo verbal.